El último ángulo que vamos a definir para una circunferencia va a ser el ángulo exterior. Un ángulo exterior es el ángulo formado por dos secantes a una circunferencia. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí una circunferencia y trazamos dos secantes. Entonces, este ángulo de acá, llamémoslo alfa, va a llamarse ángulo exterior a la circunferencia. Ahora, igual que para los otros tipos de ángulo, debemos encontrar cuál es la medida de este ángulo. Nuestro próximo teorema nos permitirá saber cuál es la medida de ese ángulo. Ahora vamos a mostrar el teorema. La medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos que intercepta. Es decir, lo siguiente. Si nosotros tenemos un ángulo exterior, es decir, estas dos son secantes, y nos queda este ángulo alfa, nos va a decir que la medida de este ángulo alfa va a ser igual a la medida de este arco AB menos la medida de esto, pero no es eso, sino la mitad de esa resta. Es decir, la medida de alfa va a ser igual a un medio del arco AB menos el arco CD de sus medidas. Ahora vamos a probar esto en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Tenemos este ángulo exterior y ahora vamos a probar esto. Entonces observen lo que vamos a hacer. Vamos a trazar este segmento. Entonces observen. Lo que vamos a tener es que este ángulo de aquí va a ser un ángulo externo a este triángulo, que es el triángulo BCD. Y recuerden, en un ángulo externo, la medida de este ángulo, o sea, la medida del ángulo ACB, va a ser igual a la medida de este ángulo de aquí, que es el ángulo CBD, más esta medida de este ángulo, que es alfa. Ahora despejemos de aquí porque nosotros necesitamos alfa. Es decir, aquí nos va a quedar que la medida del ángulo ACB menos la medida del ángulo CBD es igual a alfa. Simplemente pasamos este término que estaba sumando a restar. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Este ángulo está inscrito en la circunferencia. Es decir, la medida del ángulo ACB va a ser igual a un medio de la medida del arco que intercepta. Es decir, de AB. Ahora lo mismo pasa para este ángulo CBD, que también está inscrito en la circunferencia. Entonces la medida del ángulo CBD va a ser igual a un medio de la medida del arco que intercepta, pero el arco que intercepta es el arco CD. Y entonces simplemente vamos a reemplazar aquí. Pongamos primero el alfa. Alfa va a ser igual a ¿qué? A la medida del ángulo ACB, que es un medio de la medida del arco AB, menos la medida del ángulo CBD, que es un medio de la medida de CD. Ahora, sacamos factor común un medio y nos va a quedar la medida del ángulo AB menos la medida del ángulo CD. Y esto era justo lo que queríamos probar. Entonces aquí nos quedó que la medida del ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos que intercepta. En el próximo video haremos varios ejemplos en donde mostraremos cómo se usan todas estas medidas de los ángulos que definimos para las circunferencias.